Lucas 19, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Dice Lucas, después de contar esa historia, la historia que está antes del versículo 28, usted la puede leer en su casa. Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Escuche esto. Y les dijo: vayan a la aldea que está allí adelante. Al entrar en la aldea, verán un burrito atado. Escuche. Verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, si hubiera alguien que les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan: el Señor lo necesita. ¿Por qué no voltea de la par suya y dígale: el Señor lo necesita? Así que ellos, los 2 discípulos, fueron, escuche esto, ponga atención a este relato tan interesante. Fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, ponga atención, mientras lo desataban, Jesús les dijo: si hubiera alguien que les pregunta por qué están desatando al burrito, contéstenles. Y mientras, escuche esto, mientras lo desataban, aparecieron nada más y nada menos que los dueños del burrito. Escuche. Y le preguntaron a los 2 discípulos: ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto de Jesús. Le quiero explicar un par de cosas acerca de este texto antes de predicarle lo que quiero decirle de parte del Señor. Este texto es bien interesante en la historia del cristiano, porque este es el momento en donde Jesús cumple una profecía anunciada por el profeta Zacarías, que Jerusalén vería entrar al Rey de Israel, hecho Señor y Rey. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo preparó. Esta fue la última vez que públicamente en Israel vieron a Jesús en libertad. Después de esto que acabamos de leer, Jesús pasa la noche con sus discípulos, hace aquella oración que muchos conocen, donde Jesús le dijo al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. E inmediatamente esa noche corrieron los soldados romanos buscando a Jesús y lo arrestaron. Y este fue el último episodio público de Jesús. Esto fue exactamente antes de que se celebrara lo que se conoce como la Pascua. Jesús hizo lo que se le conoce también como su entrada triunfal. O sea, Jesús entró a Jerusalén, preparó todo el recorrido para entrar a Jerusalén montado en aquel burrito,
hecho rey. Él entró y dice la Biblia que el pueblo ponía sus prendas en el suelo para que el burrito caminara encima de las prendas, y el pueblo de Israel lo recibía con palmeras y gritaban: Hosana al que vive, alababan al Rey de Reyes que estaba entrando. No sabían, la gente no entendía, pero era una profecía que se estaba cumpliendo. Y el Señor hizo una entrada a Jerusalén, entró por las puertas de la ciudad, proclamado Rey. Alababan al Altísimo, al que venía sentado en aquel burrito. Una profecía anunciada por el profeta Zacarías, el Hijo de Dios entrando a Jerusalén, haciendo su última aparición pública antes de ser crucificado, antes de ser recordado en la cruz. Y aquí tendríamos mucho que hablar, mucho que estudiar acerca de este texto, pero hay un personaje del que yo quiero predicarle en esta noche brevemente, porque el mensaje es breve, pero muy claro y muy necesario para nosotros. No le voy a hablar de la profecía de Zacarías, porque está cumplida. No le voy a hablar de la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén. Ni siquiera le voy a hablar acerca de Jesús necesariamente y todo lo que significó esa entrada de Jesús a Jerusalén. Hoy quiero hablarle acerca del burrito. Del burrito que quiero hablarle esta noche. Porque ese burrito en la historia tiene un significado tremendo. Usted leyó conmigo el relato. La Biblia dice que Jesús está con sus discípulos y les dice a dos de ellos: vayan, adelántense, y en la aldea de adelante, la más cercana, se van a encontrar un burrito que nunca nadie lo ha montado jamás. Era un animal que todavía no estaba amansado. Los que alguna vez se dedicaron a trabajar con las bestias en el campo, recordará que estos animales hay que amansarlos para poder montarlos. Porque si no, entonces, al no estar acostumbrados a cargar a alguien en sus lomos, entonces se vuelve difícil la labor de poder utilizarlos como un vehículo confiable. Y Jesús les dice a los discípulos: hay un burrito que nunca nadie lo ha montado jamás. Está atado. Cuando lo encuentren, desátenlo y tráiganmelo. Y si hubiera alguien que les preguntara por qué lo están desatando, le dicen que el Señor lo necesita. Les voy a contar una anécdota que me recordaba mientras yo preparaba este sermón. Mi abuelo fue un papá de 18 hijos y tuvo algunas propiedades en lo que se conoce en mi país como La Mosquitia, un lugar antes era mucho más virgen de habitar, no había mucha población ni manera de llegar ni nada. Y entonces tenía tantos hijos y él tenía sus propiedades y animales, pero entre sus hijos, usted sabe que si entre 3 hay conflictos, imagínese entre 18. Entonces él sabía bien y empezó a vender todo lo que tenía en el camino. El día que se estaba muriendo, solo se quedó con la casa donde se murió. Y por lo menos no dejó problema. Y yo recuerdo que uno de mis tíos me contaba, porque
En una ocasión, cuando se murió también la esposa de mi abuelo, entonces este tío mío dijo: voy a ir a buscar la casa de mi papá, aquella que dejó. Y entonces cuando él llega a la casa no estaba deshabitada, pero en la casa habían algunas personas que cuando él llegó y abrió las puertas y se instaló a pasar la noche mientras iba a ver qué iba a hacer con la casa, en la mañana empezaron a llegar alguna gente, unos hombres de la comunidad, y los vio subidos en un árbol de coco, cortando todos los cocos que habían en la palmera que estaba dentro de la propiedad de la casa. Y él les reclamaba y les decía: ¿y qué hacen aquí? ¿Qué pasa? Esta propiedad no es de ustedes. Y ellos le decían: dice mi tío, es que nosotros sembramos esos cocos y esos cocos son de nosotros. Entonces los venimos a traer antes de que usted se los lleve. Jesús les dice a los discípulos: vayan a buscar un burrito. Está atado, no ha sido montado jamás, pero está atado. Ese burrito tenía dueño, tenía un propietario. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas funcionan de la nada, por sorpresa. A veces cuando nosotros viajamos con mi esposa y vamos en la carretera y uno ve las grandes propiedades gigantescas, vastas propiedades que hay en este país, baldías, sin habitar, sin utilizar para algo específico, siempre ella me dice: ¿y esa propiedad tendrá dueño? Yo no sé si es que piensa hacer como los vecinos de la casa de mi abuelo, ¿verdad? Pero hoy todo tiene dueño. Todo tiene dueño. Todo lo que vemos tiene dueño. Todo tiene un propietario. Todo. Si usted encuentra algo tirado en la calle o algo que quedó por ahí mal puesto, tiene dueño. Normalmente tiene dueño. Nadie hoy deja esas cosas por caridad, menos un burrito. El burrito tenía dueño. Y Jesús dice: vayan a la aldea que está más cercana, adelántense, y ese burrito que está atado, desátenlo. Y yo me imaginaba a los vecinos de la casa de mi abuelo bajando los cocos, sin importarle quién era el dueño, porque yo me ponía a pensar en la escena. Imagínense la escena. Jesús le dice a los discípulos: vayan a la aldea de que está más cercana, y cuando se encuentren con un burrito atado, desátenlo. O sea, si hay un burrito atado, es porque alguien lo ató, es porque quien lo ató es su dueño. Y Jesús les dice: vayan con toda la confianza del mundo, desátenlo y tráiganmelo. Y Jesús les dice: si alguien les preguntara por qué lo están desatando, díganle que lo están haciendo porque el Señor lo necesita. Y la Biblia dice que cuando los discípulos llegan a la aldea, ven al burrito atado, muy obedientemente comienzan a desatar el burrito y aparecen los dueños. Y le dicen a los discípulos: pero ¿por qué lo están desatando? ¿Para dónde se lo llevan? ¿Qué les pasa? ¡Ey! ¡Shh! Y los discípulos ya tienen la respuesta fabricada. Vienen con la instrucción clara y le dicen al dueño: el Señor lo necesita. Y la Biblia, si no lo dice, es porque no pasó. Porque no dice que hubo pleito, que hubo conflicto, que hubo pelea, que hubo resistencia.
La Biblia dice que después de la respuesta, ellos trajeron el burrito donde Jesús, y el burrito Jesús lo montó y en él hizo su entrada a Jerusalén. Sin resistencia. 2 veces en este texto, Lucas hace mención de la frase que Jesús dijo: dile que el Señor lo necesita. Yo me pongo a pensar en este dueño del burro al ver a Jesús, porque Jesús en su caravana de entrada pasó por la aldea donde el burrito estaba atado. Y yo me pongo a pensar en el dueño del burro y yo digo, ¿qué habrá pasado por la mente y el corazón de este hombre al ver a Jesús montado en su burro? No se lo pagó, no se lo pidió prestado, no le avisó que se lo iban a llevar. Pero me pongo a pensar un poco más. ¿Qué habrá pensado este hombre, dueño del burro, cuando ve al mismo que montó su burro crucificado en el Calvario? Y yo digo, ¿qué habrá pensado el mismo dueño del burro cuando el mismo que montó su burro, ahora la gente en el pueblo está diciendo que resucitó? ¿Qué habrá pensado el dueño del burro? Me pregunto, ¿habrá quedado en él resentimiento en contra de los discípulos? ¿Habrá quedado en él a quien pasarle la cuenta por haberle llevado el burro? ¿O habrá quedado asombrado, impresionado de a quien el burro había cargado? Yo vengo a decirle en esta noche, usted tiene un burro, usted tiene un burrito que Dios quiere usar. Sin su permiso, no está pidiéndole permiso. El burro en la vida de este hombre fue aquello que Dios usó para su gloria. El burro de aquel hombre fue lo que Cristo utilizó para proclamarse rey entrando a Israel, a Jerusalén, como el Señor de señores. No pidió permiso, no hizo negociación. Y cuando yo le digo que usted tiene un burrito también, es porque hay cosas de nosotros que al Señor le son útiles para su gloria. Hay cosas de nuestra vida que al Señor le son útiles para cumplir su glorioso plan, su propósito, para su gloria y para su honra. Y muchas de esas cosas que para nosotros serían ese burrito, son cosas que el Señor hace ratos ya tiene plan para utilizarlas. ¿Qué hubiera pasado con este hombre si muestra resistencia para que su burro no fuera llevado por los discípulos para montar a Jesús encima de él? Yo no sé qué hubiera pasado, la Biblia no lo dice. Me atrevo a pensar que quizás hubiera buscado otro burro. Pero el burro de alguien iban a utilizar. En algún otro burro el Señor se iba a sentar. Había un plan, pero el plan era con el burrito de aquel hombre, de aquella familia, que mañana tendrían la satisfacción de poder contar, de testificar que el Rey de Reyes, que el Hijo de Dios, que Jesús de Nazaret, el crucificado,
y resucitado y que dijo que volvería, se sentó en su burro. ¿Usted se imagina si lo hubiera puesto en subasta? A ver, vamos a subastar el burro en el que entró Jesús a Jerusalén. ¿Usted hubiera hecho oferta? Los millonarios del mundo hubieran hecho oferta por quedarse con el burro en el que aquel que resucitó entró a Jerusalén. ¿Qué cosas usted está haciendo resistencia? ¿Qué cosas usted está diciéndole al Señor? No, no, no. Cuando el Señor te está diciendo, yo lo necesito. ¿Cómo se llama tu burrito? ¿Cómo se llama? ¿Se llama tiempo? ¿Se llama esfuerzo? ¿Cómo se llama? ¿Se llaman hijos? ¿Se llama talento? ¿Cómo se llama tu burrito? ¿Cómo se llama el burro suyo? Yo no sé si a este hombre era lo único que tenía, porque para muchos un animal era lo único que tenía. Yo no sé si era lo único que tenía o era el burrito que estaba preparando para hacer su nuevo vehículo. Pero el Señor le dice a los discípulos, dile a quien les pregunte que el Señor lo necesita. Y ya. Muchos cristianos tienen sus burritos listos y algunos bien preparados, y el Señor quiere utilizarlos, quiere utilizar sus talentos, quiere utilizar su vida, quiere utilizar su boca, quiere utilizar sus manos, quiere utilizar su casa, quiere utilizar su tiempo, quiere utilizar sus recursos, y están mostrando resistencia. No le quieren entregar el burrito al Señor. A mí me impacta este pasaje porque no hubo resistencia. No hubo condición. El hombre no dijo, pero ¿y cuándo me lo van a traer? Y si lo matan, ¿me van a dar otro? Le dijeron, el Señor lo necesita, por eso lo llevamos. Hay cosas que el Señor necesita de su vida, son su burrito. Usted y yo tenemos que aprender a que si el Señor lo necesita, deje que Dios lo use. Deje que Dios use su vida. Deje que Dios use su tiempo. Entrégueselo a Él. Deje que Dios use sus talentos. Deje que Dios use sus recursos. Deje que Dios use sus labios. Deje que Dios use su casa. Deje que Dios use sus hijos, su esposa, su esposo. Entréguele su burrito. Deje que Dios lo use. Porque el Señor lo necesita. No ponga más resistencia. Hay gente hoy que se está resistiendo a entregarle su burrito al Señor, a entregarle eso que Dios te está diciendo. Yo lo necesito. Punto. No más. No me pregunte más. No me cuestione tanto. Lo necesito. ¿Y por qué será que me encuentro con este versículo yo? ¿Por qué será que voy a la iglesia y pareciera que le contaron al pastor cómo está mi vida? ¿Usted sabe que hay gente que sigue pensando eso? Que uno tiene tiempo para estar de detective para ver cómo está la vida de cada uno. Y no quiere creer que es Dios que está hablándole. Hay gente que está pensando que el pastor está llamando a todos los hermanos. Cuéntame cómo está María, a ver de qué predico. No hay vida para eso. Por eso cada vez que usted está aquí sentado y usted escucha una palabra que usted sabe que es para usted, el Señor preparó la mesa. El Señor preparó la porción. El Señor preparó un propósito para el cual Él lo trajo para escuchar algo que le está diciendo, quiero hacerlo. Y hay cosas en su vida a las que el Señor hoy le está diciendo, igual que le dijo
aquellos discípulos al dueño del burrito, el Señor lo necesita. Hay cosas que Dios está queriendo hacer con su vida, pero hay mucha gente que está mostrando resistencia al Señor. Para muchos, el Señor quiere que se liberen de aquellos resentimientos, de aquellas raíces de amargura, de aquellas cosas que necesitan soltar de su vida. Porque el Señor necesita usarle y se resisten. Dicen no. Hay gente a quien el Señor está queriendo utilizar su tiempo. Dame tu tiempo, dame tu burrito. Y muchos siguen negociando, siguen cuestionando, siguen diciendo, pero ¿y si no? Pero ¿y si me quedo sin tiempo? Aquel pudo haber dicho, ¿y si me quedo sin burrito? ¿Y si nunca más me regresa este burrito? Hay jóvenes que dicen, pero ¿y si no disfruto la juventud? Y no disfruto la vida. ¿Por qué teme quedarse sin burrito? Yo de verdad hoy preferiría que el burro mío sea en el que se montó el Señor, a que sea en el que me monte yo. ¿Usted no prestaría su carro para que Donald Trump se llegue a la Casa Blanca el 20 de enero? Y mañana diga, este es el carro en el que Donald Trump se consagró como presidente. ¡Lo vendo! Ahí está la foto adentro de él ahí. ¿Quién va a comprar ese carro porque se tomó una foto usted con él? Pero ¿cómo cambia la historia? Cuando el escenario es diferente, cuando es Dios quien quiere usarlo. ¿Cómo le cambió la historia a este hombre? ¿Cómo le habrá cambiado su corazón al no mostrar resistencia, al entregar aquel burrito? El Señor lo necesita, pues úsenlo. Que lo use el Señor. El Señor te puede estar diciendo hoy, yo necesito tu vida, necesito tu talento, necesito tu esfuerzo, necesito tu sacrificio, necesito tu tiempo para que ores, necesito tu ayuno, necesito tus recursos. Yo los necesito, quiero usarlos. Y le estamos diciendo muchas veces, no, Señor, yo los necesito más. Yo los necesito más. ¿Cómo te voy a entregar mi tiempo? Si está el clima sabroso para utilizarlo yo, para dormir. ¿Cómo te voy a entregar sacrificio? Si yo lo necesito para sacrificarme mañana, para mí. ¿Cómo te voy a entregar mi burrito? ¿Cómo te voy a entregar mi vida entera? Y ahora yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Que me quedo sin vida? Dijo Jesús, el que quiere salvar su vida tiene que estar dispuesto a perderla, a entregarla, a soltarla. El que quiere la bendición del Señor tiene que estar dispuesto a soltar su burrito. Tiene que estar dispuesto a decirle al Señor, tú lo necesitas, toma. A decirle al Señor, tú quieres usar la vida de mis hijos, tómala. Tú quieres usar mi casa, úsala. Tú quieres usar mis talentos, úsalo. Tú quieres usar mi familia, úsala. Te entrego mi burrito. Mire, esa es la historia del burrito. Del burrito que nadie lo peleó. Este es el burrito no peleado. Nadie peleó por él. Nadie lo anduvo reclamando. Nadie anduvo rogándolo. ¿Sabe a cuánta gente Dios casi que la está rogando? Y ni aún así. Esta es la historia del burrito que no tuvo resistencia. El Señor lo necesitó, el Señor lo tuvo a su disposición. El Señor te necesita.
El Señor te quiere usar. El Señor quiere glorificarte en tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista para soltar tu burrito, para entregárselo al Señor, para entregarle tu vida entera, para decirle: Señor, ¿quieres usarlo? Toma, toma, lleva. No voy a preguntar cuándo regresa ni qué va. Toma, tuyo, Señor. ¿Quieres tiempo de mí? Tómalo. Tómalo, úsalo. Yo no sé qué voy a dejar de hacer, pero aquí está. Toma, usa mi tiempo. Tómalo. Toma mi burrito. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios en su vida sin soltar el burrito. ¿Cómo? No se puede. Hay gente que le dice: Señor, usa mi familia, usa mi casa, usa mis hijos, y no los quiere soltar. No quiere decirle: tómalos. Quiere ver la gloria de Dios en su casa, pero no se la entrega. Quiere que Dios se glorifique de una manera poderosa. ¿Cuántos jóvenes hay que sueñan, que anhelan, que ven, que quieren lograr cosas mañana? Hoy tienen que decirle: Señor, aquí está todo lo que tengo. Úsalo. Aquí está mi vida entera, úsala. Porque encima de aquel burro, el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores, fue el que se sentó. No fue cualquier personaje, fue el rey de todos los reyes de la tierra, el que se sentó en aquel burro que no tuvo resistencia. Muchas de las cosas que Dios va a hacer con su vida son esas cosas que usted no muestra resistencia. Cada vez que usted le dice: Señor, aquí está, Señor, y sin resistencia, pastor, pero y no diga nada. Dígale: sí, Señor, que quiere mi burro, quiere, tómalo. Que quiere mi tiempo, tómalo. Mi esfuerzo, tómalo. Yo voy a ver qué hago después, cómo me las arreglo después. El Señor lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor se va a encargar de añadirlo cuando lo necesite. Pero hay muchos que piensan que su burrito es su tesoro, y por eso no ven más del Señor. Hay más de la gloria de Dios para su vida, pero tiene que entregar eso que el Señor te está diciendo hoy: lo necesito. Tiene que entregarlo, porque hay más del Señor para nuestra vida. Pero el Señor hay cosas que no las va a querer negociar. Hay cosas que no va a pedir permiso. Hay cosas que Dios no va a estar diciéndole: ¿le parece mi plan? Hay cosas que el Señor solamente te va a decir: yo lo necesito. ¿Y por qué a mí, Señor? Porque lo necesito. Pero ¿y por qué mi tiempo, Señor? Yo estoy bien ocupado. Yo lo necesito. Pero ¿y por qué mi casa, pastor? Dicen algunos: ¿y por qué no podemos hacer el grupo en la otra casa? Pues otro va a soltar su burrito. El Señor se encarga de utilizar nuestra vida, de glorificarse en nuestra vida, pero hay cosas que tenemos que entregárselas a Él. Y entre menos resistencia usted y yo pongamos con nuestros burritos. ¿Cuántos burros tiene usted? No le hablo de aquellos que no le hacen caso. El abuelo mío tenía 18 quizás. Le estoy hablando de aquellas cosas que usted mismo no la suelta para Dios. De esas cosas que más bien usted renuncia. De esas cosas que usted más bien las cuida como si fueran su mayor tesoro. Ve que viene el Señor a desamarrarlas y más los amarra. ¡No! ¡Ah! ¿Cuáles son los burros que usted tiene? Hay gente que tiene varios, listos para que Dios los use, listos para que Dios se glorifique, listos para que Dios cumpla su propósito con sus burros.
No le hablo de usted, le hablo de los burros que usted tiene. Con eso que usted tiene. Y usted puede decir, pastor, yo no tengo nada, no tengo ni talento. Su vida es el burrito quizás. Su vida. Su vida es eso que Dios te está diciendo, te necesito. Entrégamela. Entrégamelo. Entrégalo. El Señor le dijo a los discípulos, vayan, desátenlo y tráiganmelo. Los discípulos no sabían para qué lo necesitaba. Y les dijo, si alguien les pregunta, ¿por qué lo están desatando? Respóndanle que yo lo necesito, el Señor lo necesita. Y efectivamente cuando lo están desatando, aparece el dueño. ¿Quién más iba a preguntar? Por supuesto que iba a aparecer el dueño. Y les dice, ¿por qué lo están desatando? Porque el Señor lo necesita. Piensa en ese burrito. Qué cosas gloriosas el Señor hizo con ese burro. La historia está registrada. La Pascua, la fiesta de la Pascua empezó exactamente después de ese episodio en la historia de Jerusalén. La historia de Israel recuerda la entrada triunfal de Jesús en el burrito. Un animalito común y corriente. Quizás mucha gente tenía un burrito. Mucha gente tenía un animalito de esos que era para trabajo, para transportarse. No era una cosa tan exclusiva. El Señor no anda buscando cosas exclusivas de usted. El Señor no anda buscando aquellas cosas que nadie más tiene. El Señor quiere usar lo que sea de su vida. Y usted sabe que hay cosas que usted tiene que decirle al Señor, tómala. ¿Tú lo necesitas? Toma. Úsalo. ¿Tú lo necesitas? Tómalo. No voy a preguntar, no voy a cuestionar, no voy a reclamar, tómalo. Glorifícate. ¿Cuál es su burrito? No permita que su burro se convierta en su adoración. No permita que su tiempo sea sagrado. Hay gente que dice, mi tiempo es sagrado. Ni Dios lo toca, porque no se lo permite. No, mis hijos son sagrados, ni Dios los toca, porque usted no se los entrega. No, lo que sea que usted tiene ahí, demasiado cuidado. Imagínese que llegan dos discípulos del Señor a querer desatarlo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a pelear por ello? ¿Va a luchar por ello? Cuando el Señor quiere decirte, yo lo necesito. ¿Qué le diría el Señor? Necesito tu honestidad. Necesito tu integridad. Necesito tu lealtad. Necesito tu fidelidad. Necesito tu pasión. Necesito que seas diligente. Necesito esa prudencia tuya, esa modestia. Necesito tu paciencia. ¿Cuál es el burrito que usted tiene, que usted sabe que Dios lo está pidiendo? Entréguele el burro al Señor. Entréguele su burrito. Ese era el burrito de aquel hombre. Usted sabe cuál es el suyo. Usted sabe cuál es su burro. Usted sabe cuáles son sus burritos. Si tiene más de uno, entrégueselo. Porque hoy el Señor te dice, yo lo necesito. No hay gloria de Dios si nosotros no le entregamos aquello que Él necesita de nosotros. El Señor le dijo a los sacerdotes en el templo, no permitan que nunca el fuego se apague aquí en el templo. Tiene que haber fuego para que haya mi presencia.
no vigilen 24 horas, hagan turnos, le dijo a Moisés, para que el fuego en el templo nunca se apague. Para que haya gloria de Dios, tiene que haber algo que nosotros debemos hacer. Aquí fue un burro, algo sencillo de entregar. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué le va a entregar? ¿Tiempo? Entréguele tiempo. Pero yo lo necesito, pastor. Imagínese si el hombre le hubiera dicho a los discípulos, pues yo necesito también el burro. Pues hubieran encontrado otro burro. Si usted no le entrega sus burritos al Señor, su burrito a Dios, el Señor se va a montar en otro. El Señor va a usar otro burro. El Señor va a usar otra familia, no la suya. El Señor va a usar otra vida y no la suya. El Señor va a usar otros hijos y no los suyos. El Señor va a usar otros tiempos y no el suyo. Y no hay nada más glorioso para un ser humano mortal, común y corriente, de esos como nosotros, que se los van a comer los gusanos cuando nos entierren. No hay nada más glorioso que el Señor tome nuestro burrito y mañana tengamos algo que contar. Que mañana tengamos algo que decir que Dios hizo con uno de mis burros. Que Dios usó algo de nosotros para glorificarse. Que Dios usó algo de mi casa, de mi familia, de mi vida, para cumplir su plan perfecto en esta tierra. Imagínense qué lindo es que nosotros podamos decir, qué lindo que Dios usó mi vida para salvarla de aquel. ¡Ja! Qué lindo que Dios usó mi burrito para glorificarse en ese matrimonio. Qué trágico es para el ser humano vivir con sus burros amarrados y solo viendo cómo Dios usa a otros. Pero qué maravilloso es que el Señor se glorifique a través de nuestra vida a causa de que no hayan reservas, no hayan condiciones para decirle, Señor, tú me necesitas, aquí estoy. Tú lo quieres, tómalo. Deje de amarrar tanto su burro. Si usted quiere ver a Dios obrando a través de eso que usted le está entregando a Él. Si usted quiere sentarse en las gradas solamente a ver cómo Dios usa a otros, amarre bien ese burro suyo y no lo suelte. Y se va a morir con el burro sin propósito. O el burro se muere primero que usted y se queda sin burro. Se queda sin aquello que le pudo entregar al Señor. Hay gente que dice, cuando yo ya construya mis 25 casas que quiero hacer en mi país, pastor, ahí yo le voy a dar tiempo a Dios. Va a ir por la mitad de la primera o la segunda y le habrán pasado 30 años después de hoy. Le dolerá la espalda. La hermana le dice, aquí dance para el Señor, y allá dice, ay, sí que hoy no me tomé el colágeno. Ya no hay burro, se murió. Se murió el burro. Se murió la fuerza. Se murió la salud cuando la tenía para entregársela a Dios. Pero bien tenía tiempo para otras cosas, bien se sacrificaba para otras cosas. ¿Por qué no le entrega su burro al Señor? Dígale, Señor, tómalo. ¿Tú lo necesitas? Tómalo. 2025, entréguele su burro al Señor. Él se lo pide, entrégueselo. ¿Quiere que en su casa tengamos un grupo? Entregue la casa. ¿Quiere que el Señor use su boca? Hable la palabra de Dios. No se reserve, que me dan miedo, que me tiemblan. Entréguele ese burro.
Deje que Dios se glorifique. Quiere que Dios haga cosas grandes con su vida. Entréguele su tiempo, su sacrificio, su esfuerzo. Dedique tiempo a la oración, dedique tiempo a la palabra, dedique tiempo para congregarse siempre. Quiere que Dios use su vida y se glorifique. Entréguele esos burros, sin negociar, sin condición. Por eso le dije que hoy quería hablarle del burrito. Es fácil hablar del burro, porque todos tenemos uno. No todos vamos a entrar en el burro como entró Jesús. No podemos tener el privilegio de Jesús. No todos somos profetas como Zacarías para anunciar esa entrada. Pero todos tenemos un burro. Todos tenemos algo que le podemos entregar al Señor. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor te está diciendo: yo lo necesito. Yo lo necesito. ¿Cuál es el burro? ¿Tu carro? Deja que Dios lo use para su gloria. Tráete a tu amigo ahí en el carro, a tu hermano, tu familiar. Hay gente que lo anda bien lavado, vacío, sin nadie. Y hay gente que lo anda: pastor, yo no traigo a nadie porque es que viera cómo anda. Pues hacelo, arréglelo, póngale un desodorante que huela rico y tráigase a alguien. Use ese carro para que alguien se acerque al Señor. Yo no sé cuál es su burro. Yo me estoy aquí queriendo inventar el burro que usted pueda tener. El Señor ya sabe cuál es el burro que a usted le está pidiendo. Yo solo vengo a decirle hoy: el Señor lo necesita. Entrégueselo. 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 Esposo, quizás el burro es su comidita caliente recién hecha, las tortillitas. Entréguele el burro ese. A nadie le pasa nada con comer recalentado un día. Si eso va a permitir que mi vida glorifique a Dios, si sacrificar cualquier otra comodidad que podamos tener, entréguele el burro. No permita que 2025 le llegue con su burro atado. Deje que el Señor lo desamarre cuando Él quiera y se lo lleve para donde Él quiera. Que Él use su matrimonio, que Él use su familia, que Él use sus hijos, que Él use su casa, use su tiempo, use su esfuerzo, use sus recursos, use lo que sea. Entrégueselo. Póngase de pie, por favor.